Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, como habréis adivinado por el título, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier manera. Vamos a explorar esas tramas intrincadas, esos giros inesperados que te dejan completamente boquiabierto preguntándote ¿qué acabo de ver? Prepárense para un viaje lleno de drama, romance, secretos oscuros y, por supuesto, muchísimas sorpresas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para los amantes de las series y el cine, y estoy seguro de que te encantará. Únete a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este recorrido por las series turcas que te dejarán sin aliento con sus giros inesperados. Empezamos con una serie que al principio parece un melodrama romántico bastante estándar, pero que rápidamente se transforma en algo mucho más complejo: Amor Eterno. La historia de amor entre Kemal y Nihan es hermosa y trágica desde el principio, pero los giros comienzan a aparecer cuando Emir, el esposo de Nihan, revela sus verdaderas intenciones y los oscuros secretos que rodean a su familia. Lo que comienza como una lucha por el amor se convierte en una batalla contra la corrupción, la venganza y un pasado que nadie puede escapar. El giro más impactante, sin duda, es la muerte inesperada de uno de los personajes principales, un golpe emocional que te deja sin palabras y replanteándote todo lo que creías saber. Pero Amor Eterno es mucho más que una simple historia de amor. Es una radiografía de la ambición desmedida, la lucha de clases y la manipulación psicológica. Emir Kozkolu, interpretado magistralmente, es un villano que se mete bajo la piel del espectador. Su obsesión por Nihan no es un simple capricho, sino una necesidad enfermiza de control y poder. La serie explora cómo la riqueza puede corromper incluso los corazones más nobles y cómo el pasado puede perseguirte sin importar cuánto intentes escapar de él. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún más conmovedora. Pero la serie también destaca por sus personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Leyla, la amiga confidente de Nihan, y Ayhan, el leal amigo de Kemal, son personajes que aportan equilibrio y humor a la trama. Incluso los villanos tienen sus momentos de vulnerabilidad, lo que los hace más humanos y complejos. La muerte de uno de los personajes principales, que no revelaré para no arruinar la sorpresa, es un punto de inflexión en la serie. No solo cambia el rumbo de la historia, sino que también obliga a los personajes restantes a replantearse sus vidas y sus prioridades. La serie muestra cómo la pérdida puede unir a las personas, pero también puede separarlas. Es un recordatorio de que la vida es frágil y que debemos apreciar cada momento. La siguiente en nuestra lista es Madre. Esta serie te atrapa desde el primer momento con la historia de Melek, una niña maltratada por su familia. Zeynep, una joven maestra, observa la situación y decide hacer algo drástico: secuestrar a Melek y huir para darle una vida mejor. Lo que parece un acto de bondad se complica a medida que Zeynep enfrenta las consecuencias legales y morales de sus acciones. El gran giro aquí es la revelación del pasado de Zeynep y las razones detrás de su fuerte conexión con Melek, descubriendo traumas y secretos familiares que la llevan a cuestionar su propia identidad. Además, la reaparición constante de la madre biológica de Melek, y sus intentos por recuperarla, añaden una tensión constante a la trama. Madre es una serie que te toca la fibra sensible. No es solo la historia de una niña maltratada, sino también una reflexión sobre la maternidad, el amor incondicional y la capacidad de perdonar. Zeynep Güneş, interpretada por Cansu Dere, es un personaje complejo y lleno de matices. Su decisión de secuestrar a Melek es cuestionable, pero su amor y protección hacia la niña son innegables. La serie plantea preguntas difíciles sobre lo que significa ser madre y sobre los límites de la ley y la moral. La interpretación de Beren Gyldz como Melek es simplemente conmovedora. A pesar de su corta edad, la actriz transmite una gran profundidad emocional. Su personaje es vulnerable pero también fuerte y resiliente. A través de los ojos de Melek vemos la crueldad del mundo, pero también la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. El pasado de Zeynep es un factor clave en la trama. A medida que se revelan sus secretos familiares, entendemos mejor sus motivaciones y su conexión con Melek. La serie explora temas como el abandono, el trauma infantil y la búsqueda de la identidad.
También muestra cómo el pasado puede influir en nuestras decisiones y cómo podemos superar las heridas emocionales para construir un futuro mejor. La constante amenaza de la madre biológica de Melek añade una capa de tensión a la trama. Sule, interpretada por Gonca Buslateri, es un personaje impredecible y peligroso. Su amor por Melek es cuestionable, ya que la utiliza como un instrumento para manipular y obtener beneficios. La serie muestra cómo la pobreza y la desesperación pueden llevar a las personas a tomar decisiones drásticas. Ahora hablemos de Sila, cautiva por amor. Esta serie te transporta a un mundo de tradiciones y costumbres ancestrales en la región de Mardin, en Turquía. Sila es una joven que ha crecido en una familia adinerada en Estambul, pero es obligada a casarse con un hombre de su pueblo natal para saldar una deuda de honor. Lo que comienza como una pesadilla se convierte en una lucha por la libertad y la independencia de Sila. El giro inesperado aquí es la transformación de Sila, que pasa de ser una joven ingenua a una mujer fuerte y decidida que desafía las tradiciones de su comunidad. Verla empoderarse y luchar contra la opresión es realmente inspirador, pero el camino está lleno de obstáculos y traiciones que te mantienen al borde del asiento. Sila es una serie que te sumerge en un choque cultural entre la modernidad de Estambul y las arraigadas tradiciones de Mardin. La serie explora temas como el honor, la lealtad, la opresión de la mujer y la lucha por la igualdad. Sila, interpretada por Cansu Dere, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Inicialmente es una joven asustada y vulnerable, pero a medida que enfrenta los desafíos, se convierte en una líder fuerte y decidida. La serie también destaca por su ambientación. Los paisajes de Mardin, con sus casas de piedra y sus vistas impresionantes, crean una atmósfera única y evocadora. La música tradicional turca añade una capa de autenticidad a la serie. El matrimonio forzado de Sila es el catalizador de la trama. La serie muestra cómo las tradiciones ancestrales pueden ser opresivas y cómo las mujeres son a menudo las víctimas de estas prácticas. Sila se niega a aceptar su destino y lucha por su libertad y por el derecho a elegir su propio camino. La relación entre Sila y Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, es compleja y llena de contradicciones. Boran es el líder de su clan y está obligado a mantener las tradiciones, pero también se siente atraído por la modernidad y la independencia de Sila. Su relación evoluciona a lo largo de la serie, desde la desconfianza y el resentimiento hasta el amor y el respeto mutuo. Siguiendo con la temática de familias complicadas y secretos ocultos, tenemos Yerde. Esta serie es un thriller policial que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es criado por un jefe de la mafia. La tensión aumenta cuando ambos se infiltran en la organización del otro, sin saber la verdadera identidad del otro. El giro más impactante es el momento en que finalmente descubren que son hermanos, lo que les obliga a cuestionar sus lealtades y a tomar decisiones difíciles que tendrán consecuencias devastadoras. La trama está llena de acción, suspenso y giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. Yerde es una serie que te mantiene al borde del asiento con su ritmo frenético y sus giros inesperados. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la identidad y la redención. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, y Mert, interpretado por Aras Bulut y Nemli, ofrecen interpretaciones convincentes y llenas de emoción. Su rivalidad y su eventual descubrimiento de que son hermanos crean una dinámica fascinante. La serie también destaca por sus personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Celal Duman, el jefe de la mafia, es un villano carismático y peligroso. La serie muestra cómo el poder puede corromper y cómo la ambición puede llevar a las personas a cometer actos atroces. El momento en que Sarp y Mert descubren que son hermanos es un punto de inflexión en la serie. Los obliga a cuestionar sus lealtades y a tomar decisiones difíciles que tendrán consecuencias devastadoras. La serie muestra cómo el amor fraternal puede superar incluso las circunstancias más adversas. La trama está llena de acción, tiroteos y persecuciones que te mantienen enganchado hasta el final. La serie también explora temas como la corrupción policial y la lucha contra el crimen organizado. Cambiando un poco de género pero manteniendo la intensidad dramática, tenemos Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa serie americana, DOC, sigue la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se adapta a su nueva vida, pero no es fácil. Tiene que lidiar con la discriminación, los prejuicios y los conflictos amorosos.
El giro inesperado aquí es la revelación de los secretos del pasado de los personajes principales, especialmente los relacionados con la familia del abogado, que tienen un impacto profundo en la vida de todos. Además, las relaciones entre los personajes son complejas y cambiantes, con alianzas y traiciones que te sorprenden constantemente. Medcezir es una serie que te transporta a un mundo de lujo y privilegio, pero también explora temas como la desigualdad social, la discriminación y la búsqueda de la identidad. Yaman, interpretado por Aatay Ulusoy, es un personaje que lucha por adaptarse a su nueva vida, pero también se mantiene fiel a sus raíces. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones populares turcas e internacionales. La música añade una capa de emoción a las escenas y ayuda a crear una atmósfera juvenil y vibrante. La relación entre Yaman y Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es el centro de la trama. Su amor es complicado y lleno de obstáculos, debido a sus diferentes orígenes sociales y a los secretos del pasado. La serie explora temas como el amor verdadero, la amistad y la familia. La revelación de los secretos del pasado de los personajes principales añade una capa de misterio a la trama. La serie muestra cómo el pasado puede influir en el presente y cómo podemos superar los errores del pasado para construir un futuro mejor. Ahora, prepárense para una serie que combina drama, romance y un toque de misterio. Erkay. Reyyan, la nieta de una poderosa familia, se enamora de Miran, un joven que busca venganza por la muerte de sus padres. Lo que Reyyan no sabe es que Miran se ha acercado a ella con la intención de destruirla y a su familia. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Miran comienza a enamorarse de Reyyan y cuestiona sus motivos. El giro inesperado aquí es la revelación de la verdadera historia detrás de la muerte de los padres de Miran, una historia que cambia por completo la dinámica entre los personajes y que obliga a Miran a elegir entre la venganza y el amor. Además, la serie está ambientada en un paisaje impresionante de la región de Mardin, lo que la hace aún más atractiva. Continuamos con Kukur. Esta serie te sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por una familia mafiosa. La familia Koval protege el barrio de la droga, pero su liderazgo se ve amenazado por la llegada de un nuevo enemigo. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa al barrio para asumir el liderazgo y proteger a su familia. El giro inesperado aquí es la complejidad de las relaciones entre los miembros de la familia Koval, que están llenas de secretos, traiciones y conflictos internos. Además, la serie presenta una gran cantidad de personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propias motivaciones y agendas. La acción y el suspenso son constantes y nunca sabes qué esperar. Y no podemos olvidarnos de Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica te transporta al siglo XIII y cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul lucha contra los enemigos de su pueblo, los cruzados, los bizantinos y los mongoles, para establecer un nuevo hogar para su tribu. El giro inesperado aquí es la constante lucha por el poder entre las diferentes tribus turcas y las intrigas palaciegas que amenazan la estabilidad de Ertuğrul y su gente. La serie está llena de batallas épicas, personajes históricos y lecciones sobre la importancia de la fe, la lealtad y el coraje. Aunque es una serie histórica, los temas que aborda son relevantes para el mundo actual. Finalmente tenemos Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca que ha sido adaptada en varios países. La historia se centra en Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo con 2 hijos. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. El giro inesperado aquí es la intensidad de la pasión entre Biter y Belul, y la forma en que su relación afecta a todos los que los rodean. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, la culpa y el arrepentimiento. El final es trágico y te deja pensando en las consecuencias de las decisiones que tomamos. Uf. Hemos recorrido un montón de series turcas llenas de giros inesperados que te dejarán sin aliento. Hemos visto dramas familiares, historias de amor prohibidas, thrillers policiales y sagas históricas. Todas estas series tienen algo en común, que atrapan desde el primer momento y te mantienen enganchado hasta el final con sus tramas intrincadas, sus personajes complejos y sus giros sorprendentes. Espero que hayan disfrutado este viaje por el mundo de las series turcas. He intentado cubrir una variedad de géneros y estilos para que haya algo para todos los gustos. Si no has visto alguna de estas series, te recomiendo que les des una oportunidad. No te arrepentirás.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que quieran ver. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu serie turca favorita? ¿Cuál es el giro más inesperado que has visto en una serie? Deja tus comentarios abajo para que podamos compartir nuestras opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, le den me gusta a este vídeo y lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series y el cine. Hasta la próxima.